Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy venimos con un tema muy interesante y vamos a hablar sobre las principales peregrinaciones en Europa desde la antigüedad y a lo largo de la historia. Bueno, las peregrinaciones han sido practicadas por muchos grupos humanos. Estas se realizan por diferentes motivos. Son viajes hacia lugares considerados sagrados, significativos o místicos y generalmente tienen un motivo espiritual donde el individuo pretende, es como estar con uno mismo o también se ofrece como ofrenda por la consecución de distintos objetivos. Otras veces el motivo es recrear épocas, conocer culturas o simplemente hacer turismo. Muchos de estos viajes han marcado el inicio de tradiciones y creencias que han perdurado durante años. A mí me parece muy interesante conocer el origen de las peregrinaciones en el mundo, su evolución a lo largo del tiempo y las razones que han impulsado a las personas a emprender estos viajes. Nos preguntamos cuáles son los diferentes perfiles de un peregrino, qué se busca en estos viajes, cómo escoger el lugar adecuado para la peregrinación. Bueno, pues para conversar sobre este tema contamos vía Zoom con el doctor Miguel Dongil desde Madrid, España, que ya se ha convertido pues en un invitado asiduo, y con él vamos a hablar de las distintas peregrinaciones y nos contará pues sus impresiones y el resultado de sus investigaciones. Bienvenido, Miguel Dongil. Hola Mónica, un placer. Qué placer verte por aquí por la pantalla, te estoy viendo, Miguel, y recibirte una vez más en nuestro programa Contexto. Vamos a ver, Miguel, iniciemos con las rutas más frecuentes, más conocidas, y hablar un poco del pasado de las migraciones, cómo se cohecieron, cómo se armaron estas rutas, y ahora, ¿cuál es el presente? Sí, antes de empezar a hablar de peregrinaciones como tal, que muchas están vigentes en la actualidad y tienen mucha importancia, llámese el Camino de Santiago de Compostela, que lo componen bastantes rutas, o las peregrinaciones a Roma o a otros lugares. Hay que entender lo que son las peregrinaciones. Y bien, ya lo indicabas al inicio, en la introducción, de cómo las peregrinaciones tienen un fin inicialmente trascendente. Se peregrina a lugares de importancia y en todas las culturas y religiones se suele peregrinar desde muy antiguo a lugares que tienen un significado sobrenatural trascendente. En el caso en Occidente y en Europa nos vamos a centrar sobre todo en el cristianismo, pues en el cristianismo inicialmente se van a ver los lugares donde estuvo Jesús. Estamos hablando de Tierra Santa, los santos lugares, donde padeció el Calvario, etc. Luego, los mártires, pues se va a visitar aquellos lugares donde fueron martirizados esos primeros cristianos, o donde fueron los apóstoles y donde fallecieron. Entonces, todos esos lugares vinculados a la figura de Jesucristo o de los apóstoles y los santos van a ser lugares de peregrinación. Por tanto, los lugares a nivel histórico que más importancia tienen desde el siglo I y luego va creciendo es Tierra Santa, luego por la importancia y los vínculos que tiene Roma, y en tercer lugar, que hablaremos bien de ello, tenemos el caso de Santiago de Compostela, donde según la tradición están los restos del apóstol Santiago, Santiago el Mayor. Entonces, el componente religioso y espiritual es muy grande. Sí que es cierto que a lo largo de la historia luego se ha podido unir pues un poco el aspecto cultural, de conocer culturas o el aspecto deportivo, etcétera, etcétera, que eso es mucho más reciente de las últimas décadas, pero inicialmente las peregrinaciones tienen un componente trascendente, de peregrinar a lugares importantes en la religión, en este caso la cristiana, y también un componente ascético de cumplir, por ejemplo, una promesa o querer encontrarse uno mismo o estar a solas con Dios. Todo eso está, digamos, imbricado, relacionado en las peregrinaciones. Este sería un poco el resumen muy resumido de lo que me preguntaste. Muy bien, Miguel. Justamente tenemos en pantalla ahora mismo los principales caminos de Santiago. Nos referimos a Santiago de Compostela, que es una de las rutas más importantes que actualmente se conserva y que ha sido a través de la historia. Y me gustaría que tú me hablaras un poco de esa historia, de este camino de Santiago en España.
Sí, quiero hacerlo muy didáctico y entonces voy a contar un poco la historia del origen de lo que es las peregrinaciones a Santiago. Hablaré también de los diversos caminos, porque en realidad, más que un camino de Santiago, hay caminos o diferentes rutas. Y también quisiera dar algo que sea un poco un componente práctico, traerlo a la actualidad y hablar cómo son esas rutas en la actualidad, por qué se caracterizan o cuál yo aconsejaría también para darle un poco de, vamos a decir, de presente, ¿no? Para todos los que nos escuchan. A ver, lo que son las peregrinaciones a Santiago de Compostela, un poco ya lo mencioné antes, según la tradición, una vez que fallece en Tierra Santa Santiago, sus discípulos, un grupo de sus discípulos van a trasladar su cuerpo, una vez fallecido, a los confines del imperio, a una zona alejada para proteger su cuerpo. Y lo dejarían en Galicia. En concreto, lo enterrarían en donde está la actual catedral. Una vez que se descubre, según la tradición, dónde está la tumba del apóstol, será el rey Alfonso II del reino asturiano, el cual es el primero en ir a peregrinar, ve el lugar y decide construir allí pues un lugar, un templo de culto que en su desarrollo va a ser la actual catedral de Santiago de Compostela. Esta peregrinación, que se inicia en el siglo IX, va a ir aumentando en importancia, van a ir muchos peregrinos, no solo de la península ibérica, sino también de toda Europa, de los confines de toda Europa, y se va a convertir en el tercer lugar de peregrinación más importante dentro de la cristiandad. Vamos a tener en primer lugar los santos lugares, como dije antes, luego Roma y luego Santiago de Compostela. Entonces, para hablar de Camino de Santiago, yo digo que hay que hablar de caminos en plural porque en función de dónde se encuentre cada persona o cada grupo de peregrinos, pues va a haber diferentes rutas. Aunque hay muchas, porque se puede decir que en España, reconocidas oficialmente, hay 50, y si nos metemos en Europa hay cientos y cientos, pero por querer sintetizar, podemos decir que hay 3 o 4 que son las más importantes. Entonces voy a ir destacando cada una y no, aparte de la historia, quiero decir alguna cosa de la actualidad por si algún televidente quiere hacer estas rutas. Yo se las voy a recomendar cuál es mejor o peor en función de sus características o en función de lo que uno quiera encontrar. Entonces, hay una que ya por su nombre nos indica que es la más antigua, que se llama Camino Primitivo. El Camino Primitivo se entiende que es la primera ruta, el primer camino de Santiago, por así decirlo, porque es ese rey asturiano, Alfonso II, el que, enterado de que se descubre el cuerpo del apóstol, sale desde Oviedo, en Asturias, y llega hasta Santiago. Pues esa ruta histórica es el Camino Primitivo. Que es el más corto, ¿verdad, Miguel? No, no es el más corto. Hombre, los hay más largos. Mira, estamos hablando de un camino de Santiago, pues relativamente asequible en kilómetros, son 300 y pico kilómetros. 300 y pico kilómetros que se pueden hacer en función de cómo uno lleve el paso. Pues no es de nada 12, corto entonces. 12 a 16 días. Bueno, si lo comparamos con el francés, que son 800 y claro, pico, es pequeño, ¿no? Y el Pero portugués, bueno. Y déjame ver, si ponen de nuevo el Vía de la Plata, veo que es muy largo también. Si ponen de nuevo el mapa. Sí. El tema es que por su extensión ya vemos que el primitivo no es de los más largos, estaría, digamos, en la franja de los que son relativamente cortos. Que es el amarillo, fíjense, es el amarillo sí, que lo tenemos en pantalla. Sigue, Miguel. Pero es el más duro a nivel de resistencia física, porque todo lo que es la región de Asturias, y ya entrando todavía en Galicia, es una zona de muchas montañas, elevaciones, y exige, digamos, dentro de todos los caminos de Santiago es el más duro. Aunque por distancia, por extensión, hay otros que son más grandes. Pero mi recomendación es, si hay personas que tienen resistencia física, están acostumbradas a caminar, y les gusta ver la naturaleza, es el camino más, como dice el nombre, hasta primitivo, ¿no? Es el más exuberante, en el que uno no va a encontrar tanta gente por el camino, en que va a estar aislado, va a estar, vamos a decir, pues muy concentrado en lo que es el paisaje, la naturaleza. Entonces es recomendado para gente que tenga
fondo físico y que le guste la naturaleza. Entonces tiene alturas, hay que escalar en Sí. a eso te No, refieres, hombre, ¿verdad? al extremo de escalar no, pero hay zonas, o sea, todo el camino de Santiago está bien señalizado y los pasos están hechos para que cualquiera pueda ir caminando. Pero hay elevaciones de más de 800 metros, entonces hay zonas de puertos, de subidas. Es fuerte. Si se hace en época que no sea verano, pues puede estar lloviendo o puede incluso ver nieve. Entonces, digamos que es de los más duros. Pero bueno, aunque digo que es de los más duros, cualquier camino de Santiago se puede hacer. No vamos tampoco a aterrorizar al público. ¿Cuál es la Pero mejor dentro época, Miguel, para hacerlo? en general, podemos decir, porque hay que tener en cuenta lo que es el clima en Europa y específicamente en España, la recomendación en España sería para hacer cualquier camino. En términos generales sería desde primavera, es decir, a partir de abril, mayo y hasta octubre. Esa sería la mejor época, porque van a ser meses donde los días son más amplios, donde hay más luz, donde el clima es mejor, aunque bueno, en primavera todavía puede llover algo, pero son los mejores meses en ese sentido. Y tampoco que haga demasiado sol, porque también puede ser muy caliente caminando. ¿Cuándo tenemos la mejor temperatura y la mejor estación de lluvia? Entendiendo temperaturas entre 20 y 26 grados, vamos a decir, o 18 y 26 grados y menos lluvia. ¿Cuál es el mes? A ver, los meses que sean dentro ya del buen tiempo, que sean más frescos, pues hay que estar en torno a mayo, de mayo a julio. De mayo a Pero hay julio. que decir que todavía en mayo puede haber lluvias en función de dónde nos encontremos. Y entonces si Pero nos vamos septiembre, octubre, Y septiembre, octubre ya más empieza a bajar fresco. es un poco más fresco, pero todavía puede aguantar el buen tiempo, aunque en función de dónde estés, porque por el norte, en Asturias puede llover, pero poco. ¿Cuál sería el peor mes por afluencia? Lógicamente, ¿dónde tiene la gente en España las vacaciones? Agosto. Sí. Y la gente que viene de otros continentes, ¿cuándo viene? Pues donde hay mejor clima y te vienen en agosto, ¿no? Julio y agosto suelen ser meses donde hay mucha afluencia de peregrinos, hasta el extremo que en los caminos más transitados, que lo comentaré ahora, puede haber momentos de zonas en que haya casi que ir en fila a India todos de seguido porque Uf, no hay dónde pasar. pues así se le quita la gracia. Si el camino de Santiago que a todo el mundo le viene a la mente es el camino que llaman francés. En realidad el camino francés empieza, bueno, lindando entre Francia y País Vasco, ya en la frontera con España, y lleva hasta Santiago. Y este camino se llama francés porque unifica todas las rutas de peregrinación que vienen de Europa. Todas esas rutas se juntan y entroncan en el francés que va desde Roncesvalles hasta Santiago. Y que, como dije antes, son 800 y pico de kilómetros. Este camino es el que cuando se hace una película o la imagen que todos nos viene a la mente en los documentales suele aparecer. Tiene mucha dotación de infraestructuras, hay muchos albergues, hay muchos bares, hay muchas zonas donde comer, hay mucha asistencia al peregrino. La ruta es muy llana, muy agradable al caminar, está todo asfaltado o casi todo asfaltado, no hay zonas complicadas ni elevaciones, pero es en extensión larga, ¿no? La más larga. Pero esta es donde suelen ir todos los peregrinos del mundo, generalmente se suelen centrar en el camino francés, hasta el punto de que se calcula que un 80-85% de todos los peregrinos que hacen el camino de Santiago hacen el camino francés. Y en cuanto a visual, sensaciones, tú hablaste ahorita del camino primitivo, que era el más natural, vamos a decir. ¿Qué Sí, tal? sigue siendo. También tiene una bella vista, y podemos conseguir algunas fotos para ilustrarlo. Sí, a ver, el camino francés, a ver, toda España a nivel de naturaleza es bella, ¿no? Con diferentes paisajes. Sí que es cierto que a nivel de mucha naturaleza, árboles, muy frondoso, muy verde, es el norte, ¿no? Asturias, por ejemplo, el camino primitivo, también el camino del norte que hablaremos ahora en unos minutos. Si En nos el ponen francés... el mapa de nuevo. Mm. Sí, continúa. En el francés vamos a encontrar diferentes paisajes porque cruza bastantes comunidades autónomas. Son 33 etapas. Wow.
O sea, 33 días caminando y vamos a recorrer muchas regiones de España al paso por lugares emblemáticos, ciudades, y vamos a ver cultura, tradiciones, gastronomía. Así que no es que sea un camino para nada pues feo, es bonito. Lo único que es más sencillo si lo que uno quiere es esforzarse o retarse a sí mismo, pues el primitivo pues es más duro y exigente. Este es más caminar sobre llano, ¿no? Sí. Pero bueno, también son 33 etapas que también es un reto Cuando físico. hablas de etapas, Miguel, ¿te refieres a días o cuánto es lo normal que se camine por día? ¿Cuántos kilómetros? Tengo entendido que hay personas que caminan mucho más que otras. Y también háblanos del certificado que te dan al final. ¿Cuántos kilómetros tienes que recorrer? ¿Cuánto es Sí. lo menos que se puede recorrer y cuánto es el averaje? Mm. Cuando yo digo etapas, me refiero a jornadas de caminar. Las etapas, lo normal es hacer, hombre, hay gente que quizás porque tiene mucha, o sea, tiene mucha trayectoria o practica mucho deporte y igual pudiera hacer hasta 2 etapas en un día, ¿no? Forzándose mucho. Lo normal es que se haga una etapa por día. Y las etapas están bastante equilibradas para que sean en torno a 20 y pico kilómetros. Suelen estar en torno a 20 y pico, en los casos más extremos 30 y algo. Pero está pensado para que en 5 o 6 horas se pueda hacer. Perfecto. Y tú Y puedes está también. pensado para que a inicio y al final de etapa haya una población donde haya albergues para peregrinos, lugar para comer y todo eso está bien calculado. O sea, que puedes dedicarte un poco a la contemplación también, a Sí. ver, a ir a una iglesita, a un restaurancito y demás. Hay mucha gente que suele madrugar para salir pronto por la mañana, de ahí que más o menos llegan al final de etapa en torno a la 1, a las 2 de la tarde, pensando en ducharse, descansar un poco y luego ver un poco el lugar, pasear o comer o ver un poco el patrimonio que hay. Es lo que hace mucha gente. Una Ese es un pregunta, poco el enfoque. Miguel. Una pregunta. Si hay personas que tienen, qué sé yo, alguna debilidad y quieren hacer menos de los 20 kilómetros diarios, ¿también pueden hacerlo? Sí, 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 sí. A ver, el camino, no hay una especie de velocidad exigida o rapidez. Uno puede dedicarse el tiempo que considere oportuno. Durante Es todo el más, camino hay sí, hostales, hay sí, hoteles. sí, sí, a ver, seguro, seguro, o sea, en el peor de los casos, vamos a decirlo así, va a haber al final e inicio de etapa. Sobre todo en los caminos que son menos transitados. Por ejemplo, en el primitivo o otros que son menos transitados. Pero en el francés, lo normal es que cada 10 kilómetros vas a tener alguna población, algún albergue, o incluso hay gente que decide ni siquiera moverse. Es decir, yo me encuentro mal, estoy cansado, o tengo una ampolla en el pie, y decido pues quedarme en ese albergue y quedarme en esa población un día. No pasa nada por ello, Sí, muy a bien. efectos de conseguir un poco el objetivo, ¿no? Me preguntabas, y esa pregunta se la hace mucha gente, bueno, ¿cuál es el mínimo que yo debo recorrer para cumplir los requisitos para obtener ese certificado que todo el mundo ansía? Mucha gente, que se llama la Compostela, que es el certificado que te dan en la catedral de Santiago de Compostela, que certifica que has realizado el camino y que mucha gente lo tiene con mucho cariño, lo enmarca, etcétera. Bien, para eso uno desde que sale tiene una credencial y en esa credencial tiene que sellar al menos una vez al día en el albergue, en una iglesia o en cualquier institución o entidad que haya en el camino para certificar que ha pasado por allí caminando. Muy bien. Pero si alguien quiere hacer lo mínimo exigido, lo que exige la catedral es al menos haber recorrido 100 kilómetros. Y 100 Perfecto. kilómetros son más o menos 5 etapas. Se recorren 5 días. Y una localidad en el camino francés que cumple ese requisito es Sarria, que ya está en Galicia y es un punto que a nivel turístico y a nivel de patrocinio de lo que es el Camino de Santiago en turoperadores, etcétera, está muy, diría yo que está masificado, porque como es el punto mínimo en el cual se cumple el requisito, hay mucha gente que o bien porque le falta tiempo o bien porque es la primera vez que lo hace y tiene miedo de que si es más tiempo pues le vaya a costar mucho esfuerzo físico, o por comodidad pues eligen ese punto. Entonces lo que tenemos en el camino francés desde Sarria hasta Santiago pues es que hay mucha aglomeración, sobre todo en los meses más
de mejor clima. Y esa ruta de 100 kilómetros te permite obtener la Compostela. Eso sí, el requisito es que si solo haces los últimos 100 kilómetros, en vez de sellar una vez, tienes que sellar 2 veces al día, por la mañana y al final de etapa. Sería un poco el requisito. Aquí tenemos en Entonces, pantalla el camino primitivo con todas esto que Miguel está señalando, de que miren que está, fíjense que hay 33.3, 27.7, 19.5, entre cada uno, por ejemplo, entre Santiago y Lugo. Y entonces después comienza de nuevo entre Lugo y, déjame ver, y La Mesa, será. O estos números son los kilómetros, ¿verdad, Miguel? creo que sí. No estoy Sí, viendo la imagen, pero sí, creo que sí. sí, Sí. los kilómetros. Bueno, aquí tenemos el camino primitivo. Si me ponen la anterior, ahí nos damos cuenta que esta llega de Oviedo a Santiago y vemos miren aquí en el mapa pequeño y fíjense las otras. Estábamos hablando ahora del camino francés que es bastante amplio. Sigue, continúa, Miguel. Entonces, después del camino primitivo y del francés, y hemos comentado esa alternativa que es dentro del francés hacer la etapa final de Sarria a Santiago, que son 5 días, como digo, tenemos el camino del norte. El camino llamado del norte no hay que confundirlo con el primitivo que va por el norte. El camino del norte se llama así porque va a grandes rasgos desde País Vasco, por la costa, por el mar Cantábrico, hasta Galicia, que ahí empieza a bajar y ya entronca hasta Santiago de Compostela. Y es otro de los caminos históricos que desde la Edad Media los peregrinos recorrieron. Y es otro de los principales caminos que se siguen recorriendo aún en la actualidad. Se ve el mar, desde este se ve el mar, ¿verdad? Sí, se ve el mar. Sí. Es muy bello. Ya en las últimas etapas no, cuando ya uno empieza Sí. ya a enfocar hacia el interior para llegar a Santiago. Pero sí, en las primeras 20 etapas aproximadamente se puede ver el mar. ¿Hay algún camino, alguna de las rutas que sea más sombreada que otra, en otras que haya más sol o que tengan de este tipo de características que hacen más difícil o más fácil el recorrido? Además de la altura, de las alturas, por supuesto. A ver, en cuanto al sol, cuanto más abajo estemos, es decir, todos los caminos que estén en la zona norte de la península van a ser por tendencia más frescos o va a hacer más frío, ¿no? Sí. Cuanto más bajemos, el camino francés ya empieza a hacer calor y más abajo la ruta de la Plata, que va desde el sur de la península hacia el norte, o el camino portugués, son todos caminos que va a hacer más calor. Salvo ya en las últimas etapas que todas al final llegan a Galicia y a Santiago, ¿no? Y ahí más o menos el clima es similar. Entonces, este camino norte que estoy comentando, pues tiene 825 kilómetros y tiene 35 etapas. Hay más, como digo, pero recomiendo a la gente que si tiene dudas o interés busque información. En concreto yo tengo una web que si alguien tiene interés puede, si tiene dudas, a entrar, que se llama, o mejor dicho, la URL es caminosdesantiago.org y ahí tienen información. Ahora yo voy a dar algunos consejos para las personas que quieren hacer el camino, que por ejemplo viven en República Dominicana, y qué consejos yo daría. Hay un servicio que es seguro y funciona muy bien, que es un servicio que da Correos, el servicio para enviar cartas en España, que es que hay un servicio específico para los peregrinos. Y es que si tú no quieres esforzarte tanto y llevar tu mochila contigo, el servicio de correos te coge la mochila en el albergue en el que estás y te lo lleva al punto siguiente. Y este servicio, que es totalmente seguro, no se pierde nada ni hay ningún problema, es bastante económico, ronda entre los 5 y los 7 euros. Entonces hay personas que quieren hacer el camino pero que no quieren llevar su mochila y así hacerlo más liviano. Hay este servicio de correos que se puede utilizar. Muy importante esto. Luego otro consejo es que si uno tiene pocos días o no se quiere esforzar mucho físicamente, pues haga, por ejemplo, esta opción que comentamos antes de los últimos 100 kilómetros saliendo de Sarria y llegando a Santiago de Compostela. Por extensión hay otra opción que está menos masificada y es más tranquila que la de Sarria, que es el camino inglés.
que sale desde Ferrol, desde el norte de Galicia, y llega a Santiago, y son también unos 5 o 6 días. Es otro camino que no mencioné y es bastante cómodo. Un consejo básico que daría a cualquiera, porque esto es muy importante, es que quien quiera hacer el camino, lo recomendable es llevar, bueno, pues o zapatos o playeros de trekking o botas, ¿no? En función del camino, pero lo recomendable es que ese calzado ya esté usado, porque hay gente que igual dice, voy a hacer el Camino de Santiago y compro el calzado específico y lo uso, lo empiezo a usar cuando empiezo el camino. Error, porque siempre el calzado al principio nos molesta, entonces el pie se tiene que hacer al calzado. Entonces es recomendable usarlo durante varias semanas, ese calzado, para que cuando empecemos el camino no nos haga daño en los pies. Entonces eso es una recomendación básica que hay que tener en cuenta. Las medias también he escuchado que son muy importantes. Llevar vaselina por si acaso los pies sufren. Sí, las medias o calcetines, como se le dice aquí en España, lo ideal es que sean gruesos. Y a poder ser, lo mejor o lo más indicado es que sea de lana merina, que es un tipo de... Merina es un tipo de oveja. ¿Por qué? Porque es una lana que recoge mucho la humedad y mantiene el pie seco. Entonces, mejor de lana, que no sea sintético, por tanto, que sea de lana, y que sea de lana merina sería lo mejor. Y la vaselina es cierto, se recomienda a principios de la jornada, de la etapa, por la mañana, antes de salir y antes de ponerse las medias o calcetines, untarse de vaselina, porque evita la rozadura y evita que salgan ampollas. Entonces es recomendable. Esos serían unos pequeños consejos generales que podemos dar a los que nos escuchan. Miguel, vámonos a una pausa y vamos a hablar en el próximo segmento sobre otras rutas vinculadas a lo que es el Camino de Santiago. Volvemos de inmediato. Amigos, continuamos con Miguel Don Gil hablando de las peregrinaciones más famosas en el mundo y en este caso en Europa, y ya hicimos un recorrido por la de Santiago de Compostela, que es tan conocida en nuestro país. Pero me gustaría, Miguel, que nos hablaras de esas peregrinaciones que se conectan con las de Santiago y principalmente del Camino del Salvador, que también es muy famosa. Pues sí, hay otras... Se pueden llamar rutas o caminos porque en sí mismo ya tienen sentido, razón de ser, pero sí que es cierto que están vinculadas con el Gran Camino de Santiago. Hay personas inclusive que deciden hacer el Camino de Santiago y generalmente al final extenderse un poco y hacer estas rutas, vamos a decir extra, de peregrinación. Entonces el Camino del Salvador se llama así por su punto final, que es la Catedral de El Salvador, la Catedral del Salvador de Oviedo, la Catedral de Oviedo. El Camino del Salvador hay que decir que es muy antiguo e inclusive, aunque pueda sorprender a muchos, es más antiguo o es anterior al Camino de Santiago. En la Catedral de Oviedo se van a guardar reliquias que con la invasión de los musulmanes de la península se van a enviar desde Toledo al norte, y para protegerlas se van a custodiar en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y ya desde un inicio se van a empezar las peregrinaciones a partir del siglo VIII y siglo IX. Entonces es curioso porque es este mismo rey asturiano, Alfonso II, que lo mencionamos antes, que fue el primer peregrino a Santiago, pues Alfonso II fue el encargado de promocionar y de construir la catedral, primigenia catedral, entonces Basílica de San Salvador de Oviedo, para custodiar estas reliquias. Entonces, estas peregrinaciones son anteriores y luego vienen las peregrinaciones a Santiago. Pero por azares de la historia, digamos que las peregrinaciones a San Salvador van a quedar en el olvido y va a ganar en fama y en proyección internacional a lo largo de la historia las peregrinaciones a Santiago. Sí.
Y hay un refrán que sobre todo se dice en Asturias, que tiene cierta gracia, y es: quien visita Santiago y no al Salvador, visita al vasallo y no al señor. Lo que está diciendo es: quien vaya a Santiago pero no vaya a Oviedo, al Salvador, está visitando al segundo en vez del primero, ¿no? Lo cierto es que al final estas rutas están muy combinadas. Hay mucha gente que hace el camino de Santiago y luego o previamente hace el camino al Salvador. Aunque se podría hacer desde cualquier sitio, pero bueno, la ruta, digamos, oficial es desde León, que está al sur de Asturias, y se va desde León hasta Oviedo, subiendo, ¿no?, hacia el norte. En lo que respecta a extensión, pues es una ruta relativamente moderada. Estamos hablando de que se puede hacer en aproximadamente 5 o 6 días. Y, hombre, tiene un poco de complicación en el sentido de que desde León hasta Asturias hay que cruzar la cordillera. Entonces, bueno, pues va a haber ciertas elevaciones. Pero bueno, son como las elevaciones de que nos podemos encontrar, por ejemplo, en el camino primitivo. Sí. Entonces, a excepción de eso, lo que es el de extensión tampoco es muy grande. Como digo, se sale de León y se llega a Oviedo. Y al igual que hay en el Camino de Santiago, también hay una especie de pasaporte con el cual uno le van sellando en el camino, y al final le dan también un certificado que se llama, en vez de la Compostela, se llama la Salvadorana. Y es un certificado que te dan en la Catedral de Oviedo de haber hecho el Camino del Salvador. Es una ruta que, como digo, es menos conocida, pero que también tiene su importancia, y a nivel histórico, como digo, es más antiguo inclusive que el Camino de Santiago. Entonces yo recomiendo, pues, a los interesados en la historia y bueno, también lo que son las rutas, peregrinaciones, pues que es una opción bastante interesante. Vámonos, Miguel, al Camino de la Virgen de Covadonga, que tengo entendido también que es bien frecuentado en España y por los peregrinos del mundo. Al Camino de Covadonga se le tiene mucho cariño en Asturias. A nivel internacional puede ser que sea conocido, pero sí que es más bien a nivel regional, que tiene mucha devoción. Esto nos lleva o nos vincula a los orígenes de la historia de España, ¿no? Porque tenemos que ir a la tradición de la Santa Cueva. La Santa Cueva es donde la Virgen de Covadonga se le apareció al rey Don Pelayo, que en el año 722, en el siglo VIII, pues estaba combatiendo contra los musulmanes. La Virgen se le aparece y le dice que va a vencer. Entonces se produce la famosa batalla de Covadonga, ¿no? Sí. Pues desde esa gruta, que existe hoy en la actualidad, y allí dentro de la gruta está una pequeña, bueno, pues está un pequeño receptáculo donde pues, se celebran misas y celebraciones, pues también está la Virgen, ¿no?, la talla de la Virgen. Y este sería el punto culmen de este camino de peregrinación. Hay varias opciones: comenzarlo en la ciudad de Gijón, que está en la costa. También está la opción de iniciarlo en Oviedo, que es la capital del Principado, e ir hasta Covadonga, que está en Cangas de Onís. Es una ruta asequible en el sentido de que se puede hacer en 3 días. Entonces, en ese sentido, vamos a ver mucha naturaleza. En cuanto al camino, está bien señalizado y va por zonas que son fácilmente transitables, y tenemos pues los suficientes albergues y asistencia para hacer el camino. Entonces es una ruta que también recomiendo. Son 75 kilómetros. Sería incluso menos que lo mínimo exigido en el Camino de Santiago, 100 kilómetros. Sí. Esta ruta son 75. Así que, lo dicho, esta la podría hacer muchas personas. Si alguien está por aquí, por Asturias, puede hacerla, y por internet hay mucha información al respecto. Antes de continuar con otras rutas, quisiera hacer una reflexión, y es que, bueno, es evidente, y sobre todo en las últimas décadas, se está combinando más el componente, vamos a decir, espiritual y religioso, que antes era el básico, el principal, y ahora se combina con personas que quieren también hacer turismo cultural, o personas que simplemente quieren hacer deporte y se ponen este reto de hacer estas rutas. Lo cierto es que hoy en día se combinan todas estas realidades. Ciertamente,
y esto es un consejo y una cosa que no dije antes, cuando se hace la peregrinación a Santiago, un requisito para que te den la Compostela es que cuando vas a obtener el diploma o el certificado en la oficina del peregrino, te preguntan cuál es el motivo de tu peregrinación. Tienes que decir que es por cuestiones religiosas o por cuestiones espirituales. Para que te lo den. Porque lógicamente en una peregrinación tiene un componente pues, espiritual. Si tú no crees o lo haces simplemente por pasear, no te lo van a dar. Sí. Entonces eso no lo dije antes, pues lo digo ahora. Miguel, tú me hablaste de un camino que no conocía, el Lebaniego y la Ruta Mariana. Yo quiero que tú me lo describas brevemente para que no se nos quede poder entrar en la peregrinación a Roma. Precisamente yo he ido de más importancia a menos, y entonces por eso te van a sonar menos. El camino lebaniego es el camino tan sencillo que va hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que está en Cantabria. Igual te digo esto y me puedes decir, bueno, Santo Toribio de Liébana, pero si te digo lo que contiene, ya es más fácil de ubicar. En el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que está en Cantabria, en España, está el fragmento de la cruz de Cristo más grande de toda la cristiandad. Y por su importancia hay peregrinaciones hasta al monasterio de Santo Toribio de Liébana. Es un fragmento, a pesar de que es el más grande de la cristiandad, es un fragmento como de unos 70 centímetros, así, y un grosor como de unos 6. Pero es el fragmento más grande que se conserva, que está dentro de un relicario. Entonces lo mismo, hay varias etapas, se puede hacer esa peregrinación en 3 días y lo mismo, si se hace, pues te dan un certificado de haberla cumplido. Además ahora estamos en el Año Santo lebaniego, entonces hay una gracia especial que este Año Santo va del 23 al 24, hasta abril en concreto. Y luego para acabar de estas pequeñas rutas, tenemos la Ruta Mariana, que está, digamos, es bastante nueva y se ha impulsado sobre todo desde el 2008 aproximadamente, y es una ruta que pasa por 3 países, pasa por España, pasa por Francia y por Andorra, ese pequeño país que también hablamos en un episodio anterior. Y lo que se hace es visitar 5 grandes santuarios a la Virgen o marianos: el del Pilar en Zaragoza, Torre Ciudad en Huesca, Montserrat en Barcelona, Lourdes en Francia y Merichel en el Principado de Andorra. ¿Y cuánto dura esta ruta, Miguel? Esta ruta pues dura aproximadamente unos 8 días. Y entonces uno va pasando por los diferentes santuarios, también hay una credencial que se la van sellando y obtiene también un reconocimiento. Pero como digo, esta ruta se está patrocinando hace poco, relativamente nueva, pero a nivel de patrimonio cultural, histórico y también religioso es importante. Y como digo, pasas por 3 países, por España, por Francia y por Andorra. Me parece muy atractiva. Miguel, vámonos a las peregrinaciones en Roma, que me interesan mucho esas peregrinaciones, bueno, que se hacían también desde hace muchos años, desde la antigüedad. Bueno, peregrinar a Roma o visitar Roma al menos lo hacen muchas personas por el componente histórico y cultural de Roma, ¿no? Capital del Imperio Romano. Luego ahí está también la Santa Sede, está el Estado de la Ciudad del Vaticano, del cual hemos hablado. Está la cabeza de la cristiandad. Y desde la Edad Media pues ha habido peregrinaciones hasta Roma, porque, como dije antes, es el segundo lugar en importancia de la cristiandad para peregrinar, después de Tierra Santa. Y entonces, aunque se puede peregrinar desde donde uno esté, existe o está conceptualizada una vía que se llama Vía Francígena, que sale desde el norte de Europa y bajaría hasta Roma. Esta vía o camino, también podemos decirlo, tiene una distancia aproximada que, bueno, lleva a recorrerla entre 45 y 50 días y surge por una tradición de que hubo un obispo inglés que recorrió toda esa trayectoria desde el norte de Francia hasta Roma, y a su regreso pues él llevaba muy detallado un diario y entonces recoge un total de 70 etapas en la que detalló cómo se hacía esa vía. Y se sigue haciendo. Es menos conocida que el Camino de Santiago, por supuesto, pero hay peregrinos que siguen haciendo esta peregrinación a Roma caminando, como estamos hablando. Wow. Bueno, hay que decir que
En el caso del Camino de Santiago, no lo dije, hay varias formas de hacerlo, que estén aprobadas, vamos a decir oficialmente. Se puede hacer caminando, se puede hacer a caballo y se puede hacer en bicicleta. Entonces, hay gente que igual prefiere hacerlo en bicicleta porque es más cómodo y bueno, caballo, aunque suene raro, hay gente que... No hay mucha gente que tenga caballo, pero hay gente que tiene caballo y la realiza a caballo y está aprobado para que se haga. Entonces, eso sería un poco la composición del lugar. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, yo creo que podríamos abordar un poquito de peregrinación en Tierra Santa. ¿Cuánto nos quedan, Ariel? Vámonos a Tierra Santa, la próxima diapositiva. Perfecto. En cuanto a la peregrinación de la Tierra Santa, pues es el lugar fundamental de la cristiandad y hay peregrinaciones a Tierra Santa desde el siglo, sobre todo tercero o cuarto. Digo tercero y cuarto porque recordemos que en los dos primeros siglos y también en el tercero, el cristianismo estaba perseguido por el imperio. Entonces es difícil que hubiese peregrinaciones debido a esta persecución, sobre todo a partir del siglo IV. Se producen peregrinaciones a los santos lugares. Miguel, estamos bien de tiempo, ¿eh? O sea que puedes continuar. Bien. 10 minutos tenemos. Entonces, estas peregrinaciones que históricamente se han hecho, se han mantenido a lo largo de los años hasta el presente. Entonces, esto es algo que la gente quizás no conoce tanto, pero si uno peregrina a Tierra Santa en la actualidad, que hay gente que lo hace, y aquí peregrinar sirve con el mero hecho de ir, o sea, puede ir en avión o en lo que sea. Eso te iba a decir, que no es a pie. Hay gente que lo hace a pie y lo comentaremos, pero bueno, es la excepción. Sí. Pero tú por ir a Tierra Santa, visitar todos los santos lugares, uno va a la custodia de Tierra Santa, de la Iglesia Católica, que la llevan los franciscanos, y por haber ido en peregrinación por motivo religioso, y haber visitado los santos lugares, te conceden una condecoración que iría en lo que hablamos en la anterior ocasión respecto al derecho premial, y es una medalla que creó el Papa León XIII a principios del siglo XX. El Papa León XIII lo que quería era, porque históricamente y ya a principios del siglo XX estábamos más o menos como ahora, Tierra Santa era un lugar conflictivo, etcétera, premiar a aquellos peregrinos que hubiesen ido hasta Tierra Santa. ¿Dónde es que tenemos que ir para tener, perdón Miguel, dónde específicamente, a cuál templo es que tenemos que ir para tener esta medalla? Custodia franciscana de Tierra Santa. Uno pone esto en Google y le sale la web oficial de la custodia franciscana de la Tierra Santa. Pero hay que inscribirse entonces, ¿verdad? Y decir que uno va para allá para que poder que se lo sellen o que le den la medalla. ¿Cómo eso se hace el trámite. A ver, hay una sección sobre la medalla del peregrino, que es como se llama, en la web, y ahí está toda la información. Pero creo que el trámite y todo se puede hacer allí directamente. Entonces, la medalla como tal tiene 3 categorías, y aquí por eso vamos a hablar de cómo se peregrina. Si uno va por primera vez a peregrinar y ha ido en avión, como es lo más normal, le dan la medalla que es de bronce. Si uno ha ido a Tierra Santa 2 veces, es decir, ha ido un año y luego va a otro en avión, le dan la medalla de plata si lo solicita. Y la de oro, y aquí está la excepción, está reservada a aquel peregrino que vaya caminando a Tierra Santa. Y esto no es muy conocido realmente porque hay mucha gente que ha visitado Tierra Santa y por el mero hecho de ir a Tierra Santa ha podido tener esta condecoración que concede la Santa Sede, pero como no lo saben, no la solicitan, claro, y no la tienen. Claro. Entonces está bien saberlo. Qué interesante. Eso sí, hay que ir a la custodia franciscana de Tierra Santa. Muy interesante, muy de Jerusalén. Interesante. Yo no sabía esto y he ido a Tierra Santa. Me hubiera gustado tener la medalla. Pero no, pues mira, no recuerdo que haya ido a esta iglesia franciscana. Pero voy a ir la próxima. Entonces, quisiera decir, y esto es interesante, que hay una iniciativa que es muy reciente, que esto casi lo traigo así como en exclusiva, que es del año pasado, en que hay como se está haciendo un movimiento por, vamos a decir, restablecer las peregrinaciones caminando, hacerlo como, vamos a decir, más asequible, más normal, al estilo de lo que es el Camino de Santiago, aunque bueno, lógicamente en Tierra Santa siempre va a haber más peligro, pero hay un movimiento desde el año pasado que quiere establecer el camino a Jerusalén.
y que hay una red de establecimientos, de atención al peregrino, inclusive también que haya una especie de certificación, una credencial para sellar, un poco al estilo de Santiago de Compostela, pero adaptado a Tierra Santa. Y está en proceso de gestión. Hay un grupo de personas, de peregrinos, que están haciendo las gestiones y están en contacto con esta misma custodia de Tierra Santa para ver si se puede llegar a establecer. Se ha establecido una especie de trazado que todavía no es oficial, pero está en proyecto, de 21 etapas, y tiene ese camino 400 kilómetros. Entonces veremos si se llega a oficializar, pero se está en ello. Me parece que interesante, fomentar las peregrinaciones a Tierra Santa. Muy interesante. Y como vemos, estamos en un tema que es de actualidad, porque el turismo cultural, religioso, por piedad, por querer conocer la gastronomía, el patrimonio de un lugar está muy presente, pero son todas peregrinaciones que vienen de tiempos tan antiguos como inicios del cristianismo o de periodo medieval. Entonces yo creo que es un buen aliciente para que cuando desde República Dominicana viajen a Europa, los que puedan, pues hagan alguna de estas rutas, viendo que hay algunas que se hacen sencillo en 3 días y luego hay otras que se hacen hasta en 20, 30 días, eso depende de cada cual y el tiempo que tenga. Y que hay ayudas que se puede mandar el equipaje aparte, Sí. que no hay que cargarlo siempre, que hay pues puntos de estaciones donde te pueden atender. También, Miguel, existen a lo largo de estas rutas dispensarios médicos, por ejemplo, que si una persona tiene un problema de salud pueda acudir y demás. Sí, eso está muy bien controlado. Y en el peor de los casos, si te pasa algo en un punto del camino, que por lo que sea en ese punto no hay nada, siempre tienes el recurso a llamar al número de la policía y en menos de media hora están allí para atenderte. Bueno, y me imagino, ya se nos acaba el tiempo, pero me imagino también que si se te rompen los tenis, las botas, hay lugares donde comprar, ¿verdad? Sí. Eso, o sea, no hay que llevar dos. Sí. A ver, si estás en el camino francés, vas a tener donde comprar seguro. En el primitivo puede haber en algún tramo de que si se te rompe algo puedas tener problemas para comprarlo, pero en el francés no vas a tener ningún problema. Yo me voy por el camino francés, porque nunca he ido y quiero ir, y yo creo que ese es el mío, más sencillo, y hay de todo, y puedo probar la comidita, las bebidas y todo lo cultural. Miguel, se nos acabó el tiempo. Ha resultado interesantísimo este programa, muy didáctico. Yo creo que tanto para los que han hecho el camino como para los que lo queremos hacer, cualquiera de sus rutas. De manera que excelente, gracias por estar con nosotros desde Madrid, España, y por indicarnos todos estos consejos y estas precisiones sobre cada una de las peregrinaciones y distintas rutas. Gracias a ti y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.